¿Qué tal, qué tal, qué tal estamos? Bienvenidos, ya estamos en Sabios y Felices Despertar a la Sabiduría. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Padre, buenos días a nuestros oyentes que ya sintonizan a esta hora de la mañana el espacio Sabios y Felices. Así es, despertar a la sabiduría. Es importante el tema que vamos a conversar hoy porque tiene que ver con el saber descansar, los ciclos de descanso en nuestra vida. ¿Sabías tú, Ruth, que en realidad cuando descansamos el cerebro hace todo un trabajo de limpieza, de organización de la memoria y además de liberación de muchos elementos, de imágenes, de sucesos, de hechos que hemos tenido en el día que en realidad no nos sirven para nada y que el cerebro precisamente lo hace cuando descansamos? ¿Qué te parece? Me parece bien, Padre. ¿Y cómo cómo podemos saber descansar? Porque una cosa, la gente piensa que descansar es dormir. No tiene que ver mucho con eso. O sea, tiene que ver en parte el descanso de todos los días, el descanso cotidiano, pero también el cambio de actividad, el cambio de rutina. Es decir, no estar en una tensión grande de concentración, de atención, de memoria, sino dejar que el cuerpo entre en estado de reposo. Y precisamente tiene que ver con esos descansos que la gente, Ruth, te vas a reír un poco, pero es que la gente en realidad no sabe descansar. Me preguntaba el otro día una persona, ¿tú crees de verdad que la gente tiene conciencia o sabe en realidad la importancia de saber descansar? Yo, arriesgándome a todo, le decía, yo creo que no, porque la gente vive estresada, vive cansada, se agobia muy pronto y a veces cuando tiene los espacios precisamente para descansar es cuando más trabajo asume, más se agobia, más se cansa y luego tú dices, oye, ¿y qué tal las vacaciones? ¿Cómo las has tenido? ¿Cómo las has vivido? Uf, es que he hecho tantas cosas. Y yo le digo, bueno, pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿Acaso las vacaciones no eran precisamente para que cambies de actividades que no tienen que ver con lo que haces todos los días, con el esfuerzo físico, con la tensión psicológica, a lo mejor, sino más bien actividades más lúdicas, más creativas, más de reposo, más creacionales? Es decir, la lectura, el contacto con la naturaleza, activar esa salud emocional, esa salud mental que necesitamos tenerla siempre entrenada y además siempre poniéndola a prueba. Padre, ¿y por qué debemos descansar? Es necesario porque estamos siempre en un ritmo que nos puede tensionar un poco. Puede no solo exigir el rendimiento físico, el rendimiento intelectual también, porque a veces estamos sometidos a una presión intelectual grande, un trabajo que tiene que ver con el cerebro, con la inteligencia y luego también el rendimiento físico. Y esto me recuerda, Ruth, y me parece fenomenal, el descanso sanador y terapéutico que recomienda el propio Dios. No nos olvidemos que en el relato del Génesis tenemos a un Dios creador, un Dios que va haciendo diferentes cosas distintas, muy diferente unas de otras. En un día se hace tal cosa, en el otro día otra cosa muy diferente, muy distinta, pero cuando termina toda la obra es magistral, está muy dedicada, tiene todos los detalles, todos los elementos necesarios y de pronto se da cuenta Dios de que es necesario descansar. Es decir, al final de toda la obra, de todo el trabajo, de todo el esfuerzo, de toda la entrega creativa, de todo el trabajo, vamos a decir, todos los valores que hemos aplicado en ese evento creador, que tiene que ver muchísimo con la creación, con la inteligencia, con el esfuerzo físico y con todo lo demás, la obra que hayas hecho, es que al final de todo hay que reparar fuerzas, hay que volver a recuperar aquellas energías que hemos invertido. Por lo tanto, es sanador, es terapéutico precisamente saber descansar. Y además tiene que ver con una cuestión física, lo físico, una cuestión mental. El cerebro necesita reparar y también espiritual. Es decir, no te olvides que somos cuerpo, pero es que también somos espíritu. Entonces, necesitamos que todo esté en su sitio. Tenemos que estar tranquilos, sosegados, siempre con nuevas energías. Y lamentablemente es que no somos de bronce, no somos de hierro. Necesitamos romper la rutina, la monotonía, lo de todos los días y entonces lanzarnos al descanso, que hay que saber separar tiempos,
horarios diarios, cotidianamente, para que realmente podamos tener todos los aspectos de nuestra vida reconciliados, sosegados y además muy, pero muy despiertos. Uh-huh. ¿Y qué logramos con un descanso adecuado, padre? Es necesario, Ruth, que estemos siempre al 100%, que podamos despertar todas las capacidades, todas las potencialidades, que seamos los mejores en aquello que hacemos. Es decir, nuestro trabajo, nuestro compromiso diario, cotidiano, tiene que resumir aquello que somos. Tiene que contar aquello que posees, aquello que es tuyo. Es decir, la concentración, el arte, la calidad, todo ese plus adicional que es tuyo, que te pertenece, volcado en el trabajo. Un buen trabajo, una buena jornada laboral, un buen trabajo en casa, el tiempo tuyo, y entonces te das cuenta de que en realidad vas a recuperar todas las energías invertidas, lo que has gastado. Es decir, el cuerpo necesita calma, necesita volver a hacer los procesos biológicos, a veces simbióticos, microscópicos, que uno no se entera, pero que el cuerpo sí que te lo exige, y cuando no tiene la tranquilidad suficiente, el espacio necesario o el tiempo para hacerlo, surgen las enfermedades precisamente. Y no te olvides que la mente y el espíritu necesitan reposar. Por eso es muy importante hacer una pausa en los procesos cognitivos de pensamiento, en los procesos de rendimiento laboral, físico, si quieres, porque nuestra mente necesita meditar. Por eso la meditación, en realidad, si lo hacemos todos los días, si lo hacemos cotidianamente, es que te trae una serie de beneficios. Yo siempre digo, es volver las cosas a situarlas en su punto, donde tienen que estar, de tal forma que estás listo, estás preparado para empezar un nuevo día. Y justamente, ya te decía que el Dios creador, el Dios hace las cosas, pero también si uno mira el Antiguo Testamento, si nos ponemos a rastrear el porqué del descanso, ahora que estamos en el jubileo precisamente, y si cogemos el libro de Levítico 25, te das cuenta el porqué del jubileo. Es decir, el descanso no solo tiene que ver con la productividad, con el rendimiento de la persona, sino además el propio Dios piensa en la tierra. Cada 50 años, el jubileo, luego ya por tradición la Iglesia cada 25 años, ¿no? Pero cada 50 años las tierras obligatoriamente, por mandato divino, tenían que descansar. Y la gente tenía que descansar durante ese año santo, que precisamente era el tiempo del jubileo. Es decir, las tierras incluso necesitan descansar, el ser humano necesita descansar para que no se le vaya la vida en una sola cosa, sino para que la persona se dé cuenta que hay otros aspectos, hay otras capacidades, hay muchísimas más potencialidades que nos faltan hacerlas crecer, que podemos estrenarnos en otras funciones, que no solo somos tal o cual profesión que hemos asumido, sino que, no te olvides, y lo dirá Gardner muy bien, uno de los psicólogos, es que tenemos inteligencias múltiples. No solo somos buenos para una sola cosa, somos buenos para muchísimas cosas. Por lo tanto, el reto está en ese paréntesis, en ese descanso que hacemos, darnos cuenta de que hay aspectos de nuestra vida que nos falta desarrollar, que nos falta hacerlo crecer. Y entonces aprovechar los descansos, puede ser en las vacaciones del año, puede ser los fines de semana incluso, o incluso diariamente. No te olvides que tienes horas de trabajo, horas de descanso, horas de sueño, horas de deporte, horas de ejercicio, horas de meditación. Es decir, que todos los aspectos de tu vida estén perfectamente coordinados y además planificados. De esta forma, recuerdo mucho al poeta portugués que me encanta, Fernando Pessoa, ¿verdad? Decía, no sé de un placer mayor en toda mi vida que el de poder dormir. Él decía, es importante el trabajo, y él siempre tenía mucha actividad intelectual, pero no obstante decía, es que el sueño es reparador, es sagrado. No hay que robar tiempo al sueño, porque los procesos que se realizan cuando nuestro cuerpo está en reposo, nosotros estamos dormidos, no obstante, nuestro cerebro no descansa, sigue trabajando, organizando la memoria, limpiando las toxinas,
y regulando incluso las hormonas. Es decir, por lo tanto, Pessoa es que tenía razón, es que era fenomenal. Es que él decía, no hay placer mayor, nada más grande, y decía, y en toda mi vida es que no lo he tenido, más que el poder dormir bien. Entonces, cuando todo esté en calma, cuando todo está en su sitio, cuando todo está sosegado, entonces es el momento de ser plenos. Estamos capacitados, sabemos cuidarnos y estamos preparados para empezar la jornada nuevamente. Es lo que pasa cuando la persona, y nos damos cuenta, de hecho, cuando miramos a los alumnos, a veces en el colegio, tú te das cuenta quién ha dormido bien y quién no ha dormido. Porque la persona que ha hecho el proceso organizado, sistemático, del estudio, del trabajo y del descanso, es que está con ganas de empezar nuevo día. Es que te levantas cantando, suelo decir yo, corres la cortina de la ventana, dejas que entre el sol y dice, bueno, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Empezamos nuevamente. Este día no se parecerá al anterior. Este día será distinto, diferente, porque yo estoy preparado para ser distinto y diferente. Para cada día dar un pasito más, para crecer un poquito más, para sumar mucho más a aquello que ya hice, que ya invertí. Entonces, con un descanso logramos, Ruth, precisamente poner las cosas en su sitio y dejar que nuestro cuerpo físico nuevamente esté recuperado, repotenciado, para empezar nuevamente a hacer las cosas con alegría, con pasión y con creatividad. Y bien, padre, ya sé que tengo que tener un buen descanso, pero ¿cómo puedo distribuir el día, o sea, mi día a día y las semanas para tener yo un buen descanso? Ahí está la clave, ¿no? Muchas personas fracasan precisamente porque no saben organizarse. Debemos tener repartido incluso los días, las semanas y los meses. Todo el tiempo debería estar dentro de un proyecto. Yo siempre insisto a los chicos, ¿no? Dicen, no, es que no me alcanza el tiempo. Y yo le digo, es que algo está mal. Es que te tiene que sobrar. Es que no hay tiempo para hacer deporte. Le digo, pues has empezado mal. Porque si no tienes dentro de tu horario, siempre es bueno tener un horario planificado. Si no tienes deporte o desconexión dentro de tu horario, estás haciendo las cosas mal. Porque no te olvides que el deporte es liberación de muchísimas cosas y además que el deporte nos oxigena, airea la mente para que ésta pueda aprender. No puedes meter más agua cuando el vaso está lleno. No puedes poner más información si el USB, si el disco duro está reventando de información. Es que no vas a ingresar, es que no vas a alcanzar los objetivos que te has propuesto, a lo mejor las notas, las calificaciones o a lo mejor algo especial en tu vida. Entonces ahí está la clave. Es decir, hay que darnos cuenta que necesitamos organizar y cubrir un abanico de funciones, de responsabilidades que tenemos todos los días. Y la clave está precisamente, Ruth, en dar tiempos equivalentes a todo aquello que somos. Hacer casi como un abanico e identificar qué es lo importante para esta semana, cuál es mi objetivo para este mes, qué es lo que tengo que hacer durante este año, el objetivo grande, el objetivo general. Y entonces aprender a repartir bien el tiempo. Un tiempo bien repartido, bien organizado, es que nos da tiempo para todo. Y además, los adultos, incluso las mamás, considerar siempre un año sabático. Es recomendable. A lo mejor no un año, pero a lo mejor sí una semana, o a lo mejor sí un mes, que es el mes de vacaciones, ¿no? Que a veces la gente se mete tanto en el trabajo que se olvida de los demás. Y luego, cuando tú le dices, oye, es que no todo en la vida es trabajo, hay que descansar un poquito. No es que yo soy emprendedor independiente. Pues con mayor razón, tienes que ser metódico, tienes que ser inteligente para poder repartir bien tus tiempos de tal forma que puedas estar bien y que puedas hacer todas las cosas para que no te centres en una sola cosa y desconozcas las demás. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hoy hablando del descanso reparador, sanador y terapéutico, y además preguntándote qué tan inteligente eres para repartir tu tiempo
cómo te organizas, cómo aquello que tienes que hacer lo haces muy bien, pero abarcando todos los aspectos de tu vida. Es decir, todos los elementos, todo aquello que te configura, todo aquello que es parte de ti mismo, de tu circunstancia y de tu propia vida. ¿Qué te parece, Ruth? Es decir, ser inteligentes, ser metódicos y repartir un abanico. Es que el problema es que la gente cree que ha nacido solo para trabajar, ¿no? Como ese meme famoso. Es decir, tenemos todos los elementos que abarcar. Es que no solo eres trabajo, es que eres familia, es que eres estudio. No te olvides que siempre hay que estudiar. Hasta el último día de tu vida tienes que aprender algo nuevo, tienes que investigar. Además que hoy es muchísimo más fácil, Ruth, poder investigar, saber cosas. El invento es que a mí me encanta esto de los podcasts. Es que es fenomenal, porque tienes podcast de todo. Si algo no sabes es porque no quieres, pero material sí que tiene muchísimo. Padre, una consulta. Me quedó de la pregunta. Te has quedado por ahí dándole vueltas, ¿eh? Que justo estaba hablando en la última parte, antes de irnos a la pausa, sobre el año sabático. Así es. ¿Por qué es una semanita sabática. ¿Y por qué es que debemos tomarnos este año sabático? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué podemos tomarnos este año? Yo pienso que sí, porque vamos a darnos cuenta que la mayoría de las personas suelen trabajar en una sola cosa, ¿no? Entran, por ejemplo, a una oficina, el ministerio, a algún cargo del Estado o la función pública, ¿no? Y hasta que se jubilen. Entran muy jovencitos y salen jubilados. Y luego tú te preguntas, oye, ¿y eso fue todo? Luego, ¿qué te quedan? La vejez y las enfermedades. Entonces, el año sabático, de alguna manera, lo que quiere es romper esa linealidad, esa uniformidad. Es decir, a ver, tómate un año para que puedas hacer lo que has querido hacer y no has podido. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas capacidades pero las desperdicia. Deja que el propio ritmo de trabajo, los agobios, las preocupaciones de la vida vayan apagando la capacidad creativa del ser humano. Yo conozco muchísima gente que es que eran muy buenos pintores, es que eran buenos músicos, eran buenos artistas, es que eran poetas. Eran leones, les digo yo, porque solían leer mucho. Pero luego entraron a un trabajo, 8 horas, a veces 12 horas, y luego entre ir y venir al trabajo, avanzar el trabajo del siguiente día, luego las obligaciones de casa, cuando se casan los hijos y todo lo demás, la cuestión económica, y se van olvidando de esas capacidades que tenían. El arte, la literatura, el deporte incluso. Y entonces en ese año sabático hay gente que dice, oye, es que a mí me habría gustado o me hubiera gustado escribir un libro, jugar un poco con la poesía, componer una canción. Me habría gustado, que es otra de las inteligencias, la natural, ¿no? Buscar mayor contacto con la naturaleza. A lo mejor viajar, darme una vuelta por tal o cual país, poder estar un fin de semana a la aventura, lanzarme a conocer tal o cual nevado, o los Andes, o la sierra, o la costa, o adentrarme en la selva, estar una semana y ver qué maravilla es esto. Poder descubrir esa inteligencia, ¿no? Pero es que no lo puedes hacer. Pero si luego tú consideras un año sabático, a lo mejor sí. Este año me lo tomo, un año sabático, y voy a dedicar a hacer las cosas que las he dejado aparcadas, que las tenía alejadas, o simplemente no tomaba importancia, o simplemente decía ya llegará el momento, pero luego te das cuenta, oye, es que van avanzando, es que van 40, es que van 50, es que van 60 años. ¿Y cuándo? Entonces ya te lo piensas tú y dices, bueno, un año sabático me vendría bien. Entonces me voy a tal o cual pueblito, voy a hacer tal o cual cosa, o a lo mejor visitar tal o cual país, o esta maravilla del mundo, o esta cultura que tanto me fascina y que no tengo información, y es que me voy a morir y no he logrado hacer este objetivo, cumplir este sueño fabricado, ¿no? Entonces ahí está la clave. Y el año sabático también hay gente que dice, oye, es que estoy a un ritmo de conflicto, a ritmo de batalla todos los días. Es que tengo una tensión nerviosa, estoy ya en médicos. Entonces digo, oye, a ver, considera descansar un año, frenar en seco, dejar de tal forma que puedas volver a conectar contigo mismo, a darte cuenta qué es lo importante, a fijar tus objetivos, tus metas, qué es lo importante, para qué has nacido, cuál es tu misión en esta vida. Y entonces la gente dice, bueno, es que me lo voy a pensar un poquito. En este año voy a darme cuenta quién soy, para qué estoy y cómo estoy invirtiendo mis años.
o a lo mejor los estoy perdiendo, o los estoy despilfarrando alegremente. Entonces tú frenas tranquilo, sosegado en ese año y haces precisamente aquellas cosas que tenías aparcadas. Por eso viene bien frenar, interrumpir, planificar y volver a pensar lo que somos, la misión en la vida. Entonces, volvemos a la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento es fenomenal y es que el jubileo, el propio Jesucristo lo proclama en Lucas 4, 18 adelante, ¿no? Dice, un año de gracia del Señor. Es que se ha llegado y ese año de gracia, de hecho, lo prolonga más. Pero en el Levítico les adelantaba antes, hablando del año sabático, hablando del jubileo también, es que el propio Dios descansa. 7 días, descanso. Y es que luego cada 50 años no solo descanse el hombre, descanse también la tierra, para que pueda volver a tener nuevos nutrientes, para que vuelva a ser fértil, para que no se acabe, para que no se termine. Entonces, utilizando la metáfora de la tierra, la metáfora de las costumbres del pueblo de Israel, nosotros también decimos, bueno, ¿y nosotros qué? Necesitamos reparar fuerzas, necesitamos volver a recuperar energías y necesitamos volver a centrar nuestro objetivo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué soy? ¿A dónde quiero llegar? Y entonces ahí está la clave. Es decir, descansar no solo semanalmente, diariamente, semanalmente y también anualmente. Y luego tener planificado, ¿no? Por eso es muy importante tener, yo lo llamo proyecto o plan de vida, otros lo suelen llamar plan. Un proyecto de vida para este año. Es más, yo el 31 de diciembre estaba terminando mi proyecto para este año. Mi objetivo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Para este año mi gran objetivo general es este. Luego acompañaré esto con tales objetivos específicos, más pequeñitos, los pasitos que me van a ayudar a llegar al objetivo grande, al objetivo general que me he planificado o que me he puesto yo para este año. Es decir, Ruth, siempre es bueno. Por eso es fenomenal que el propio Dios, que en la mente del propio Dios esté el trabajo, pero también está el descanso. Está la creación, está la creatividad, está la entrega, el sacrificio, pero también el desconectar. Y es maravilloso incluso si uno rastrea, y de hecho lo digo en mi libro, No te agobies, ¿no? Donde el personaje principal es Jesucristo, pero enfocado desde la inteligencia emocional. Jesucristo apenas puede, tiene un trabajo enorme, las lecturas de estos días, ¿no? Es que la gente agolpada, la gente en la puerta, la gente insistiendo para que Jesús pueda curar a sus enfermos, para que pueda sanar, para que pueda conversar con ellos. Y de pronto Jesús hace todo lo que puede y apenas puede de madrugada, muy temprano, desconecta. Se va, se escapa, va a las montañas y probablemente algún desierto por ahí pequeñito, ¿no? Algún huerto también. Y Jesús repara fuerzas, desconecta de todo y dice el texto, es que se va a orar. Es decir, va a reparar. Es un descanso sanador, terapéutico. Por eso a la oración la gente dice, es que me cuesta. Y yo siempre le digo, hombre, es que la oración son pequeños momentos terapéuticos, sanadores. Es volver a poner las cosas en su sitio, a enfriar a veces el ánimo, a veces a volver a repensar cuando hemos sido muy enérgicos, a veces hemos sido muy impetuosos, a lo mejor estamos acelerando mucho. A través de la oración tú te das cuenta de que hay que ir con calma, con sosiego y disfrutar y recuperar y mantener precisamente la paz interior. Entonces, teniendo la paz interior, teniendo todo en su punto, todo atado, estás listo, estás preparado para seguir haciendo lo que tienes que hacer y haciéndolo apasionadamente, sin agobios, sin prisas, sin dramas, sin victimismos y sin nada que en realidad te boicotee la vida o te vaya frenando. Uh-huh. Ya estoy tomando nota de todo lo que usted me ha dicho, porque también de repente necesita un descanso. Siempre es bueno. Y toma nota porque ya te digo, estas cosas son intuiciones. Uh-huh. Padre, ¿y por qué es dañino el trabajo exagerado? Porque hay los dos polos, el mucho descanso. Mucho descanso es vagancia. Como que el descanso, el trabajo excesivo también hace daño a la persona. Muchísimo. ¿Por qué? Porque, hombre, el descanso tiene que ser siempre creativo. Hay gente que dice, no, es que en mi día libre estoy en mi descanso, tumbados en el mueble sin hacer nada. O con el scrolling interminable del móvil, ¿no? No, ese descanso no.
es el descanso creativo. Es decir, por eso yo siempre la metáfora cuando alguien dice descanso, a mí se me viene a la mente la naturaleza. La selva, las montañas, a lo mejor a alguien le gusta caminar, caminatas, a lo mejor a alguno le gusta coger la bicicleta e irse por ahí. Es fenomenal, porque ese tipo de descanso sí es terapéutico, sí es sanador. El otro no, ¿por qué? Porque de alguna manera va a hacer que no aparezca, que no surja lo bueno, sino lo malo de ti. Es decir, la pereza es la madre de los vicios, ¿no? No nos olvidemos. Entonces, me preguntabas tú, ¿por qué el trabajo exagerado es dañino? Por una sencilla razón. El trabajo es solo un aspecto de nuestra vida. Nos hace que podamos tener lo necesario para vivir. La alimentación para cubrir las necesidades básicas. Pero el ser humano no es solo de necesidades básicas. El ser humano tiene esa capacidad de trascendencia que le hace distinto a los animales, distinto a otros seres. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad creativa, intelectual. El ser humano quiere más, no se conforma con poco. Es más, el ser humano se rebela contra la enfermedad y contra la muerte. El ser humano, lo digo yo en el otro libro, en Sabios y Felices, precisamente, tiene sed de eternidad. Mira, qué bonito, ¿eh? Sed de eternidad. El ser humano, en realidad, necesita crecer en todos los aspectos. Por eso digo que quedarse en un solo aspecto de tu vida es tener una visión parcial de ti. No completa, no hecha, no acabada, sino una visión a medias que lo tienes que corregir. Porque no te olvides, también somos lo físico, también somos lo emocional, también somos lo intelectual, también somos cultura, somos deporte, somos sociedad, somos creación. Por lo tanto, el ser humano no puede reducirte a un solo estado de cosas. Entonces, trabajo lo suficiente, lo necesario, tampoco mucho. Hay gente que suele decir, es que yo soy adicto al trabajo, padre. Y yo le digo, bueno, pues empezamos bien. Le digo, sí. Como ya me dices que eres adicto al trabajo, le digo, pues tienes un problema. No, es que no está bien, es que yo amo mi trabajo. Está bien, le digo, pero no te olvides que no solo eres trabajo, es que tienes familia, es que tienes padres, es que tienes hermanos, es que tienes amigos, es que te tienes a ti mismo. Es decir, hay otras dimensiones que no puedes descuidar, sino que somos como un puzzle, como un rompecabezas. Es que somos completos. Entonces, muchos aspectos de nuestra vida que tienen que estar debidamente integrados. Te cuento más, pero es tiempo de ir a la pausa, ¿verdad? Pausa y volvemos, queridos amigos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. Hoy estamos hablando de los ciclos de descanso en nuestra vida. Saber descansar, que también tiene que ver muchísimo con la inteligencia emocional. Cómo organizas, cómo ordenas tu tiempo. ¿Eres capaz de responder a todos los retos, a todos los aspectos, a todas las dimensiones de tu vida, o solo te quedas con una? Pero vamos a escuchar a algún oyente que está en el teléfono. ¿Qué tal estamos? Buenos días, bienvenido, bienvenida. Sabios y Felices. Buenos días, padre. ¿Cómo estamos? Encantado. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Miguel Ángel ¿cómo se llama? Jesús, ¿cómo se llama? Jesús María. Jesús María, sí, de Cercado, sí. Ah, muy bien, perfectamente. Cuéntanos, ¿qué te parece el tema? Es magnífico, padre, es muy importante, sobre todo para mí, padre, porque sabe qué pasa, de que yo en realidad soy una persona con incapacidad, pero yo, como usted indica, hago bastante mis oraciones, siempre, continuamente, hago mis oraciones, ayudar. Hemos perdido la comunicación, ¿no? Pero importante, mira lo que nos decía Miguel Ángel Ruth. Yo tengo algún problema de discapacidad, pero no obstante, mi trabajo es este, ¿no? Mi trabajo es orar. Mira, qué buen trabajo, que tu trabajo sea meditar, orar y precisamente desarrollar esas dimensiones. A lo mejor algún problema físico, pero no obstante tienes la dimensión interior, la interioridad del ser humano
que en realidad es la clave para poder dominar todos los otros aspectos. Vamos a la otra línea. ¿Qué tal estamos? Sabios y felices, despertar a la sabiduría. Buenos días. Hola. Sí, buenos días, padre. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre y desde dónde nos llamas? Padre, mi nombre es Silvia y llamo desde Ventanilla. Ajá, Callao. Callao, padre. Perfectamente. Padre, Cuéntanos, ¿qué te parece el tema? Y sus temas, padre, me han ayudado un montón, de verdad, padre, porque yo, mire que ni cuenta me había dado que estaba enferma. Lo que pasa, padre, bueno, primero 2 puntos, ¿no? Primero, el trabajo a veces, padre, nos exige y nos absorbe y cuando ya pasan los años, o sea, te das cuenta, ya tengo 50 años ya, ¿no? Entonces, bueno, mire, padre, ahora yo ya, el COVID marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Referente a la salud y al descanso y a tratar de vivir, digamos, ¿no? Ahora, padre, mire, cuando yo trato de meditar, me duermo, padre. O sea, incluso a veces rezando el rosario, me duermo. Entonces, yo quisiera saber de repente si tengo que compensar yo pienso, no sé si será problemas que me faltan horas de descanso o cómo puedo empezar para lograr una meditación más eficiente para mí. Perfectamente. A ver, Silvia, te respondo. A lo mejor no has repartido bien, decía yo, el saber descansar tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el método, hay que ser metódicos, hay que ser ordenados y sistemáticos. A lo mejor estás tan cansada del trabajo, de las obligaciones y de los otros compromisos que tienes, que cuando vas a meditar vas muy cansada. Entonces, lo hacemos al revés. Es decir, no medites cuando cierras el día. Medita cuando tengas un espacio libre durante el día. A lo mejor podría ser por la mañana, cuando te levantas, 15 minutitos antes, 20 minutitos antes y ya está. Es decir, ordenarte de tal forma que puedas dormir bien, que tengas un descanso reparador, terapéutico, sanador y luego tú puedas cumplir con estas otras obligaciones o otros, no obligaciones o devociones que tú te has puesto. Entonces, de tal forma que lo vas a hacer con mucho sentido. Y no te olvides que no se trata de rezar por rezar o meditar por meditar, sino el sentido simbólico, religioso, místico, espiritual que tú le pones a aquello que haces. Es decir, ser estrategas. Si ver que no te funciona en ese horario, que no funciona a lo mejor porque estás muy cargada, muy cansada, entonces a ver si lo intento en otro horario. Y si en vez de meditar me pongo a rezar, si en vez de rezar sentada en el sofá o de meditar sentado, sentada en el sofá, y si me doy una vuelta por el parque, y si me doy una vuelta caminando un poco y de paso voy haciendo ejercicio físico también, es otra estrategia que te recomiendo. Muy bien, ¿qué te parece, Ruth? Ventanilla, Jesús María. De Ventanilla y de Jesús. Qué pena que se fue la llamadita de Miguel Ángel. Sí, sí. Padre, tengo otra pregunta. A ver, lanza la pregunta. El descansar también, por ejemplo, o sea, ¿podemos probar con otros oficios o solamente con lo que estamos y descansamos? No, tranquilamente. La idea es, ya te digo, yo cuando estoy de vacaciones, yo me pongo de escultor, me pongo de pintor, me pongo lo que haga falta. Es decir, ¿por qué? Porque se trata precisamente de entrenarte en otros aspectos de tu vida que los tienes olvidados. Y a veces dice, es que yo era muy bueno en el deporte. Y luego le ponen, ¿y qué pasó? Es que yo era muy bueno pintando. Y luego, ¿qué pasó? Es que yo era muy bueno escalando montañas. Y luego, ¿qué pasó? Es decir, a veces dejamos cosas precisamente porque nos metemos en la rutina. El otro día me decía alguien, es que yo escribía muy bien de joven. Y yo le digo, ¿y por qué lo has dejado? No, es que el trabajo, la familia. Y le digo, pues no. Es decir, la familia y el trabajo suman aspectos más, pero tú tienes lo tuyo. No dejes que se muera aquella capacidad, aquel don que Dios te ha dado. Hazlo crecer. Es más, hazlo subir a un nivel mayor. No tienes que dejar tal o cual cosa. Y ya te digo, hay mucha gente, por ejemplo, conozco muchos profesionales, un médico que era muy bueno y es famoso además, y tenía muchas ganas de contar lo que sabe, la experiencia que ha adquirido como médico y observando a los pacientes, y dijo, bueno, por muy importante que sea mi labor en el quirófano, por muy importante que sea mi presencia en el hospital, pero es que yo quiero darme un tiempo para poder contar esto que estoy haciendo.
El doctor se tomó un año sabático, escribió un libro magnífico, un libro que está dando la vuelta por ahí, que se convirtió en un bestseller. Es decir, entonces, en ese año sabático, tú puedes hacer cosas, proyectos, planes que tenías aparcados o que simplemente no le dabas mucha importancia. Ajá, padre, y otra consulta. Ujú. Usted nos ha dicho varias cositas en las Muchas que, cosas. que podemos hacer para cuando estamos en el descanso, pero de repente enumerarnos, así es, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer durante nuestro descanso? Y yo Para siempre- tenerlos así, pues no, en lista. Lista, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que saber jerarquizar lo importante. ¿Qué es lo importante y qué no es lo importante para ti? Por eso lo primero que recomiendo es fijar objetivos y metas. Años, meses, años, y si quieres lanzarte cada 5 o cada 10, ¿no? Pero lo importante es cada año por lo menos. A los 6 meses, tal cosa. Al año, otra cosa. Entonces, tener un proyecto de vida y luego tener un horario diario, cotidiano. Hay gente que lo hace muy bien, lo hace fenomenal, sobre todo para evitar conflictos en la familia, ¿no? Cuando hay niños, cuando hay una familia ya de 4, 5, 6, para evitar conflictos y roces es mejor hacer un horario con las obligaciones de cada uno. Y ese plan, precisamente, que va a ayudar a que las cosas funcionen bien, para que la familia esté unida y para que las personas crezcan en responsabilidad y además aportando a la familia lo que son, lo suyo. Y luego también hay que jerarquizar las necesidades, Ruth. Esto es más importante, esto es menos importante, esto no es importante, esto sí, es importantísimo, esto va primero. Hacer ese proceso de jerarquización de necesidades. Y luego, cuidar cada uno de los aspectos. Siempre tienes que crecer algo cada año, algo cada día, algo cada semana. No te puedes quedar estancado y tampoco puedes decrecer. Es decir, cada día aprender algo nuevo, cada día entrenarte en alguna cosa, algo nuevo, información, actitudes, valores que vas interiorizando y vas sumando a aquello que eres. Entonces, hemos dicho, 1, fíjate objetivos, metas, ten un plan, un proyecto de vida, ten un horario, jerarquiza tus necesidades. Además, cuida crecer todos los días en algún aspecto, algo nuevo, algo novedoso, y luego constantemente evalúate. Tienes que ser honesto contigo mismo, contigo misma. Es decir, haz un proceso de evaluación. A ver, ¿cómo me ha ido? ¿Estoy cumpliendo lo que me he propuesto? ¿Estoy siendo metódico? ¿Estoy siendo sistemático en aquello que estoy haciendo o simplemente lo estoy dejando? Entonces, con esa clave, Ruth, puedes crecer en todos los aspectos de tu vida y puedes tener una vida tranquila, sosegada, una vida ordenada, una vida que en realidad va a dar ganas de vivirla y además va a servir para que mejores tus relaciones con los demás. ¿Por qué? Porque no vas a herir, no vas a invadir, no vas a pisotear a otros. Y si todas las personas tuviesen en mente poder hacer este plan, este horario, este proceso, sería fenomenal. Es decir, en el trabajo, tanto en el trabajo como también en la casa, en la familia. Entonces, todo funcionaría bien, muy bien. Vamos a seguir desarrollando el tema, ¿te parece, Ruth? Vamos a seguir hablando. Entonces, me preguntabas tú, ¿cómo lo hacemos, no? Este proceso y qué cosas hacer durante el tiempo de descanso. Eso tiene que ver precisamente con los gustos, las preferencias, las necesidades de la persona, en aquello que eres bueno, en aquello que es importante y te interesa a ti mismo. Entonces, esto me falta, esto está en mi proyecto. Es que este ítem lo he considerado, pero es que no lo estoy desarrollando. Entonces, en ese tiempo de descanso vas creciendo, porque no te olvides que solo tenemos una sola oportunidad, un solo papel, una sola vida para desarrollar, para crecer y hacer realidad todo aquello que somos. Es que no habrá una segunda oportunidad, tal y como la tenemos ahora y la pensamos ahora. Por eso es muy importante. Y justamente decía, y esto me recuerda muchísimo a Miguel de Unamuno, decía, ¿cómo estoy trabajando? Estoy tan a gusto trabajando que no tengo tiempo para descansar. Es decir, decía Unamuno, estoy tan a gusto
decía él, hacía la analogía, que su trabajo era su descanso. Le gustaba escribir, era escritor. Entonces decía, estoy metido en lo mío, que es como si fuese un descanso perenne, que no tengo tiempo para trabajar. Entonces es fenomenal. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que su trabajo no es un trabajo en el sentido estricto de la palabra, sino que más bien lo que hace le representa, es lo suyo, es que lo disfruta. Y además uno se da cuenta, Ruth, la persona cuando le gusta su trabajo y cuando no le gusta. Y solo decir yo, cuando voy al mercado, cuando voy a los supermercados, cuando voy a la tienda, tú ves a una persona que está feliz, que está contenta, que es lo suyo las ventas. O cuando vas a una oficina y ves a la gente que está contenta, que está sonriente, que no es un trabajo, que no es algo trabajoso lo que hace, sino es como Miguel de Unamuno, en realidad es un descanso porque me gusta, porque estoy a gusto, porque estoy contento haciendo lo que hago. Entonces, no es trabajoso, no es algo pesado, no es gravoso. Entonces, ahí está la clave. Lo que te gusta tiene que ser tu trabajo. Por eso es muy importante orientar bien a los chicos. A veces termina la universidad o el colegio, perdón, y se les va empujando. Tú para esto, tú para esto, tú para esto. Tú letras o ciencias. Entonces ya elegimos mal. Entonces, tienes que elegir, y cuando a mí me pregunta alguien, ¿qué hago para que mi hijo elija bien la carrera profesional? Ojo, estás eligiendo tu profesión, tu modo de desenvolverte en la sociedad. Cómo vas a vivir y vas a encajar dentro de la sociedad. Entonces yo siempre le digo, a veces vienen, hágale un test, padre, por favor, entrevístelo. Y le digo, no, póngase ahí, siéntense los dos. Y yo le digo, muy sencillo, ¿dónde te ves feliz, hijo? ¿Cómo te imaginas tú de aquí a 10 años? ¿Dónde te ves? Ficciona un poco. Me dice, pues yo me veo trabajando en tal o cual empresa. ¿Y de qué? Yo ingeniero de tal, yo mecatrónico, yo sistemas, yo me veo en los tribunales, yo me veo manejando, gerenciando una empresa, yo me veo operando. Entonces le digo, pues eso es lo tuyo. Donde tú te sientes feliz, ese o eso es lo tuyo. Entonces la persona lo piensa, se siente contenta y dice, es verdad, es verdad. Entonces ahí hemos hecho una buena elección. Es decir, el descanso tiene que ver precisamente con la otra alternativa que te das a lo que haces. No solo el descanso físico, el descanso mental, el descanso intelectual. Y en esos tiempos grandes de descanso no se trata de estar tumbados, sino más bien de aprovechar ese tiempo que tienes extra para hacer cosas que no has hecho, para lanzarte a buscar a lo mejor nuevos emprendimientos, la lectura. Por ejemplo, hay un amigo que me dice, me han regalado muchos libros y no tengo tiempo para leerlos. Y yo le suelo decir, oye, ahora en las vacaciones es cuando, ¿no? Y me dice, sí, estoy empezando a leer. Es decir, aprovechar esos espacios para desarrollar otras actividades. Por ejemplo, la guitarra, el viaje, la lectura o a lo mejor algún emprendimiento que has querido hacer o alguna reforma en la casa que la tienes ahí aparcada pero no te lanzas a hacerlo. Entonces luego es cambiar de lo ordinario, cambiar de lo cotidiano que hacemos todos los días para darle un nuevo impulso, un plus a lo que hacemos. ¿Qué te parece? Me ha dado un montón de ideas. Muchísimas. Muchísimas ideas también, padre, porque en realidad a veces uno, como usted dice, en el descanso, hacer lo que nos gusta, por ejemplo, pintar. Por ejemplo, ¿sabes qué me gustaría a mí hacer en mi descanso? Cocinar. Sí. Mire, pero está muy bien. Tengo ganas, pero soy malo. Es decir, entonces en el descanso pero no podría creo que sea malo. Perfeccionar Falta la técnica. Práctica. Exactamente. Uno nunca es malo. Yo creo que es. Nadie es malo en nada. Hasta que no ha empezado, hasta que no ¿verdad? empezó, porque es que no creo que sea, ya desde que dices ya no creo, yo creo que ahí ya está mal. Entonces buscar un tiempo para hacerlo. Sí. Entonces ahí está la clave. Es decir, me gustaría a mí cocinar, por ejemplo, tener tiempo libre para poder empezar a hacer primero los ingredientes, ¿no? Es que tiene que tener la dosis, tiene que tener todos los componentes necesarios y luego las mezclas, los tiempos. Es todo un arte. Por eso digo, el descanso tiene que ser siempre creativo, tiene que ser artístico. O, por ejemplo, me gustaría, solía hacerlo, ¿no? Ahora no me da mucho tiempo, pero siempre me doy tiempo, me gusta pintar, luego escribir poesía.
ahora estoy escribiendo mucha poesía y estoy trabajando en otro libro también. Entonces es fenomenal porque busco los espacios de silencio, de calma, de sosiego y dejo que la labor creativa pueda surgir. Entonces es importante integrar todos los aspectos. ¿Te parece que antes de irnos hago un resumen para que la gente Sí, eso no se nos justamente pierda? le iba a decir. Muy bien. Un resumen. Un resumen de todo. No te olvides, necesitamos descansar por una sencilla razón. Primero, es que no somos máquinas. Es que necesitamos recuperar energías y fuerzas. Nuestro cerebro necesita conectar, organizar toda la información que ha recibido durante el día. Luego, no te olvides, el cuerpo necesita volver a recuperar lo que ha perdido, entrar en un estado de reposo de tal forma que al siguiente día esté bien preparado para empezar nuevamente una buena jornada, una jornada nueva que sea rendidora y que sea feliz. Y no te olvides, además, que el ser humano es todo. Somos un hombre integral, no somos solo partes, un solo aspecto, no. Somos un todo. Dios ha sido tan bueno, tan inteligente, tan generoso, que nos ha hecho con una inteligencia múltiple. Tenemos inteligencias múltiples para diferentes aspectos de nuestra vida. No te quedes con una sola. No te quedes con un solo esquema, con una sola línea de trazo. A lo mejor eres bueno para hacer otras cosas también. A lo mejor puedes crecer en otros aspectos de tu vida. No te olvides la dimensión interior, que es muy importante. Yo siempre digo, Ruth, cuando tienes el interior tranquilo, sosegado, estás preparado para abrirte a un caudal inmenso y rico de creatividad. Y no te olvides que somos producto de un Dios creador que ha hecho maravillas en el universo, en la creación, en nosotros mismos. Y nosotros tenemos esa capacidad en micro, en pequeño, y lo podemos hacer y hacer muy bien. Yo creo que nos vamos. Hemos terminado ya el programa y vamos a agradecer a aquellos que han estado con nosotros. Saludamos a toda la audiencia a nivel nacional y prometemos encontrarnos nuevamente el próximo viernes en Sabios y Felices, Despertar a la Sabiduría. Me preguntan por los libros. No se olviden, mis libros están, Sabios y Felices, No te agobies, y el de Vallejo también está aquí en Radio María. Pásense ustedes por la librería de la radio y entren a ese mundo apasionante de la inteligencia emocional desde el punto de vista religioso. Les va a fascinar porque les va a dar claves interesantes para que puedan gobernar su propia vida y lanzarse a ese camino, a esa pasión del reino de Dios que nos anunciaba Jesucristo, que nos lleva nada menos que a la felicidad. Ruth, nos despedimos. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, Padre. Y creo que mucha gente ya está tomando nota de cómo hacer para poder descansar, ¿no? Así Los es. tips que nos ha dado para descansar mucho, sí. Sí. Y a ponerlos en práctica. Sí. Pues nada, nos despedimos. Gracias por estar ahí. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.